A los 65 años, jamás pensé que recibiría una llamada de cobradores buscando a mi futuro yerno por deudas de apuestas de 47.000 euros. Pero esa fue solo la primera traición que descubriría. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Esteban Morales Vega, tengo 65 años y durante décadas creí que había visto todo en la vida. Perdí a mi querida Isabel hace 5 años, dejándome solo con nuestra hija Sandra, de 32 años, quien se había convertido en el centro de mi universo. Trabajé durante 40 años como ingeniero civil, construyendo no solo edificios, sino también un patrimonio sólido que permitiera a mi familia vivir con dignidad. El 5 de marzo de 2024 comenzó como cualquier martes ordinario en mi oficina en el centro de Madrid. Había terminado de revisar unos planos cuando mi teléfono sonó a las 14:30. Al principio pensé que era otro cliente potencial, pero la voz al otro lado me heló la sangre. Señor Morales, soy de Cobros Express. Estamos buscando a Diego Ruiz Santamaría. Su número aparece como referencia en sus documentos. Diego, el prometido de mi Sandra. El hombre que supuestamente la haría feliz el próximo 20 de abril, fecha en la que habíamos planificado una boda de ensueño en el Palacio de los Sueños, con un presupuesto de 85.000 euros que yo estaba financiando completamente. ¿Qué tipo de cobranza?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya me advertía que no querría escuchar la respuesta. Deudas de casas de apuestas online, señor. El monto actual es de 47.000 euros, con intereses acumulándose diariamente. ¿Puede contactarnos con él? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Durante un momento pensé que debía tratarse de un error, de una confusión de nombres. Diego trabajaba en una empresa de marketing, tenía un sueldo decente, conducía un coche nuevo. ¿Cómo era posible que tuviera semejantes deudas? Pero entonces recordé pequeños detalles que había ignorado. Las veces que lo había visto nervioso revisando su móvil durante las cenas familiares. Los comentarios extraños sobre inversiones online cuando le preguntaba sobre finanzas. La forma en que evitaba hablar de dinero cuando planificábamos los gastos de la boda. Esa misma tarde decidí investigar discretamente. Sandra había estado en casa el domingo anterior y recordé que había dejado algunos papeles sobre la mesa del comedor mientras revisábamos detalles de la boda. Entre esos documentos encontré extractos bancarios que ella había olvidado. Al revisarlos, mi corazón se hundió. Transferencias regulares a sitios web de apuestas, Bet365, William Hill, Wynn. Los montos eran astronómicos. En los últimos 6 meses, Diego había gastado más de 30.000 euros en apuestas online. Y lo peor de todo, muchas de esas transacciones se hacían con tarjetas adicionales de las cuentas de Sandra. Mi hija, mi niña preciosa, estaba financiando sin saberlo la adicción de su prometido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, mirando al techo y tratando de procesar la información. Diego no solo tenía un problema grave de ludopatía, sino que además estaba usando a Sandra para alimentar su vicio. Recordé la conversación que habíamos tenido 3 semanas atrás, cuando me pidió que fuera el avalista de un préstamo para mejorar su situación crediticia antes del matrimonio. Yo había accedido sin dudar, confiando en él como el hombre que haría feliz a mi hija. Ahora entendía que todo había sido una estrategia calculada. El miércoles 6 de marzo desperté con una claridad dolorosa pero necesaria. Durante el desayuno, mientras bebía mi café con leche habitual, tomé una decisión que cambiaría todo. Tenía que confrontar a Sandra con la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. No podía permitir que mi hija se casara con un hombre que ya la estaba traicionando financiera y emocionalmente. El amor de padre me obligaba a actuar, incluso si eso significaba enfrentar su furia inicial. Preparé cuidadosamente todos los documentos que había encontrado, hice copias de los extractos bancarios y anoté los números de las empresas de cobranza. Si iba a tener esta conversación con Sandra, necesitaba pruebas irrefutables.
Mientras organizaba todo en mi escritorio, una pregunta me atormentaba. ¿Cuánto más no sabía sobre Diego Ruiz Santamaría? La respuesta a esa pregunta llegaría muy pronto y sería mucho peor de lo que jamás había imaginado. El jueves 8 de marzo amaneció nublado sobre Madrid, como si el cielo anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi familia. Había pasado 2 noches sin dormir, organizando cada documento, cada prueba que demostrara la realidad sobre Diego. A las 18:00 horas llamé a Sandra. «Papá, ¿qué tal?» Estaba revisando las últimas confirmaciones del catering con Diego. Su voz sonaba alegre, completamente ajena a lo que estaba por suceder. «Sandra, necesito que vengas a casa esta noche. Tenemos que hablar sobre algo muy importante relacionado con la boda». Hubo una pausa. ¿Pasó algo con el Palacio de los Sueños? ¿Algún problema con el menú? «No es sobre los proveedores, hija. Es sobre Diego. Ven sola, por favor». El tono de mi voz debió alertarla porque inmediatamente se puso a la defensiva. «¿Qué pasa con Diego?» «Papá, espero que no vayas a empezar otra vez con tus comentarios sobre él». «Sandra, por favor, solo ven». A las 20:30 escuché las llaves de Sandra en la puerta. Había preparado café y dispuesto todos los documentos sobre la mesa del salón, organizados cronológicamente. Cuando entró, noté inmediatamente su expresión de preocupación mezclada con irritación. «Muy bien, papá. ¿De qué se trata todo este drama?», preguntó, dejando su bolso en el sofá donde solía sentarse cuando era niña, y me contaba sobre sus días en el colegio. «Siéntate, por favor». Señalé la silla frente a mí. «Lo que voy a mostrarte cambiará completamente tu perspectiva sobre el hombre con quien planeas casarte». Sandra rodó los ojos. «Dios mío, papá, ¿en serio? ¿Otra vez vas a intentar buscarle defectos a Diego?» «No estoy buscando defectos, Sandra. Los encontré por casualidad». Deslicé hacia ella el primer documento, el extracto bancario con las transacciones de apuestas. «¿Puedes explicarme qué significan estas transferencias?». Vi cómo su expresión cambió gradualmente mientras leía. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, procesando cada línea, cada cantidad. El color se desvaneció de su rostro. Esto debe ser un error del banco», murmuró. «Diego no apuesta. Él me lo habría dicho». «Sandra, hay más». Le mostré el segundo documento. La lista de llamadas de las empresas de cobranza. «Ayer recibí esta llamada. Diego les dio mi número como referencia para sus deudas». Ella tomó el papel con manos temblorosas. 47.000 euros. «Esto no puede ser real». «Es muy real, hija. Y mira esto». Le enseñé las fechas de las transacciones más recientes. Muchas de estas apuestas se hicieron con tarjetas vinculadas a tus cuentas. Diego ha estado usando tu dinero para financiar su adicción». Sandra se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde Isabel solía cuidar sus rosas. No, esto es imposible. Diego y yo hablamos de todo. Él me habría contado si tuviera problemas económicos». «¿En serio? ¿Te contó sobre estas deudas cuando te pidió que abrieras cuentas conjuntas? ¿Te mencionó su problema de ludopatía cuando me pidió que fuera su avalista?» Se giró hacia mí con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Estás exagerando todo. Quizás jugó algunas veces online como todo el mundo. Eso no lo convierte en un adicto». «Sandra, en 6 meses ha perdido más de 30.000 euros. Eso no es jugar algunas veces. Eso es una enfermedad. Tú no lo conoces como yo», gritó. Y su voz me recordó a cuando tenía 15 años y defendía apasionadamente causas perdidas. «Diego es bueno, trabajador, me ama». Me levanté lentamente, acercándome a ella. «Por supuesto que te ama, Sandra, pero también ama más el juego. Y si se casa contigo sin resolver este problema, destruirá tu vida financiera y emocional». «¿Y qué propones que haga? ¿Que cancele mi boda a 6 semanas de la fecha porque mi padre paranoico encontró algunos extractos bancarios? Propongo que pospongas la boda por 6 meses. Dale tiempo a Diego para buscar ayuda profesional, para que resuelva sus deudas, para que demuestre que puede cambiar». Sandra se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana. Cuando finalmente habló,
Su voz era fría y distante. No voy a posponer mi boda por sospechas infundadas. No son sospechas, son hechos documentados. Son papeles que encontraste hurgando en mis cosas privadas, me espetó. Y aunque todo esto fuera cierto, Diego es mi prometido, mi futuro esposo. Los problemas se resuelven juntos, no huyendo de ellos. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Sandra, escúchame bien. Si insistes en casarte el 20 de abril sin que Diego resuelva primero estos problemas, me veré obligado a retirar mi apoyo financiero para la boda. Sus ojos se llenaron de una furia que jamás había visto antes. ¿Me estás chantajeando? Te estoy protegiendo. Te estás entrometiendo en mi vida como siempre has hecho, gritó. Desde que mamá murió, crees que puedes controlar cada aspecto de mi existencia. Ya tengo 32 años, papá. Y precisamente por eso deberías tener la madurez suficiente para reconocer cuando alguien te está manipulando. Sandra recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. No voy a escuchar más esto. Diego y yo nos casaremos el 20 de abril, con o sin tu dinero. ¿Y cómo pagarán los 85,000 euros que faltan? ¿Con más apuestas online? Se detuvo en el umbral, sin volverse. Encontraremos la manera. Sandra, por favor, solo te pido que hables con Diego sobre esto, que le muestres estos documentos. Si realmente te ama, admitirá su problema y buscará ayuda. Finalmente se giró hacia mí y la frialdad en sus ojos me partió el corazón. ¿Sabes qué, papá? Voy a hablar con Diego, pero no para confrontarlo sobre tus acusaciones. Voy a contarle cómo mi propio padre está tratando de sabotear mi felicidad a 6 semanas de mi boda. Y con esas palabras salió de mi casa, dejándome solo con los documentos esparcidos sobre la mesa y un silencio que pesaba como una lápida. No sabía entonces que acababa de encender la mecha de una bomba que explotaría 4 días después. Los 4 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Después de que Sandra saliera furiosa de mi casa, no recibí ni una sola llamada suya. El silencio se había instalado entre nosotros como una barrera invisible pero impenetrable. Cada vez que tomaba el teléfono para llamarla, algo me detenía. Sabía que necesitaba tiempo para procesar la información, pero también temía lo que Diego pudiera estar diciéndole en mi ausencia. El viernes 9 de marzo, mi hermana Teresa me visitó en la oficina. A sus 62 años, Teresa siempre había sido mi confidente más cercana, especialmente después de la muerte de Isabel. Su intuición para leer a las personas era extraordinaria, y desde el primer día había mostrado reservas sobre Diego. «Esteban, tienes una cara terrible», me dijo mientras se sentaba frente a mi escritorio. «¿Qué pasó con Sandra?» Le conté todo. El descubrimiento de las deudas, la confrontación, la reacción defensiva de Sandra. Teresa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente con expresión grave. «Sabía que algo no cuadraba con ese muchacho», murmuró cuando terminé. «¿Recuerdas la cena de Navidad? Cuando hablamos sobre la expansión de tu empresa, Diego hizo demasiadas preguntas sobre tus ingresos y propiedades. Me pareció calculador. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no tenía pruebas concretas, solo una sensación. Pero ahora que mencionas las apuestas...» Se detuvo, como si recordara algo importante. «Esteban, el mes pasado vi a Diego en el centro comercial Príncipe Pío. Estaba con una mujer rubia, muy joven. No era Sandra». Mi estómago se contrajo. «¿Estás segura?» «Completamente. Al principio pensé en acercarme a saludarlo, pero algo en su actitud me detuvo. La forma en que la tocaba, cómo la miraba, no era la manera en que un hombre comprometido debería comportarse con otra mujer. El lunes 12 de marzo decidí que había esperado suficiente. A las 10:00 de la mañana llamé a Sandra. Necesitaba saber si había hablado con Diego sobre las deudas, si habían buscado ayuda profesional, si al menos habían reconocido que existía un problema. «¿Qué quieres, papá?» Su voz sonaba fría, distante. «Quiero saber si hablaste con Diego sobre lo que te mostré el jueves». Hubo una pausa larga. «Sí, hablé con él». ¿Y?» Y me explicó todo. «Esas transacciones que viste no son apuestas, son inversiones en criptomonedas y trading online. Diego está tratando de generar ingresos adicionales para nuestro futuro».
Sentí como si me hubieran abofeteado. Sandra, las empresas que lo están cobrando son casas de apuestas reconocidas. Bet365 no es una plataforma de criptomonedas. Tú no entiendes nada sobre finanzas modernas, explotó. Diego me mostró sus aplicaciones, sus estrategias de inversión. Todo está bajo control. Hija, por favor. No, papá, basta ya. Diego me contó que lo llamaste el viernes fingiendo ser un cliente potencial para hacerle preguntas sobre sus finanzas. ¿Es cierto eso? Me quedé mudo. Efectivamente, había llamado a la empresa donde supuestamente trabajaba Diego para verificar su puesto y salario. Sandra, solo quería confirmar, estás espiando a mi prometido. Estás tratando de destruir mi relación. Estoy tratando de salvarte de un error que arruinará tu vida. Mi vida es mía para arruinar si quiero, gritó. Y Diego no la va a arruinar porque me ama y yo lo amo a él. Algo que tú no puedes entender porque has estado solo y amargado desde que mamá murió. Sus palabras fueron como dagas. Isabel había sido el amor de mi vida y su ausencia seguía doliendo cada día. Pero usar su memoria como arma contra mí... Sandra, escúchame muy bien, dije manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. Te voy a dar una última oportunidad. Si Diego no busca ayuda profesional para su ludopatía antes del 20 de marzo, cancelaré todos los pagos relacionados con la boda. Los 85.000 euros que he invertido. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy ofreciendo una salida digna antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si me niego? Entonces tendrás que financiar tu propia boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. No puedes hacerme esto, susurró finalmente. Puedo y lo haré. Tengo todos los contratos a mi nombre. Todos los pagos salen de mis cuentas. Si Diego no demuestra que está buscando ayuda real para sus problemas antes del 20 de marzo, retiró mi apoyo financiero completamente. Papá, por favor. 8 días, Sandra. Eso es todo lo que pido. 8 días para que busque ayuda profesional. Colgó sin decir adiós. Esa noche no pude cenar. Me quedé en mi estudio, mirando las fotos de Sandra cuando era niña. Recordé cuando tenía 8 años y se cayó de la bicicleta, llorando no por el dolor sino por la vergüenza de haberse caído delante de sus amigos. No pasa nada, princesa, le había dicho entonces. Los golpes duelen, pero nos enseñan a ser más cuidadosos. Ahora ella estaba a punto de sufrir un golpe mucho más duro y yo era el único que podía evitarlo. El martes y miércoles pasaron sin noticias. El jueves por la mañana mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señor Morales, soy Diego. Creo que tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente, menos segura, más calculadora. Te escucho. Mire, Sandra está muy alterada por toda esta situación. No entiendo por qué está causando tanto drama por algo tan insignificante. ¿Insignificante? ¿47.000 euros de deudas de apuestas te parecen insignificantes? Eso no son apuestas, son inversiones. Diego, dejemos de jugar. Tengo los registros de las casas de apuestas. Sé exactamente en qué has gastado el dinero. Hubo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado completamente. Está bien, quizás jugué un poco más de lo que debería, pero eso no significa que tenga un problema, y definitivamente no significa que vaya a lastimar a Sandra. Ya la estás lastimando. Estás usando sus cuentas para financiar tus apuestas. Esos son detalles técnicos. El dinero es nuestro. Somos una pareja. No, Diego. Aún no están casados. Y si las cosas siguen así, nunca lo estarán. ¿Me está amenazando? Te estoy dando la misma oportunidad que le di a Sandra. Busca ayuda profesional antes del 20 de marzo. Demuestra que estás tomando en serio este problema y todo seguirá según lo planeado. ¿Y si me niego? Entonces tendrás que explicarle a Sandra por qué su boda de 85.000 euros se convirtió en una ceremonia civil de 200 euros. Diego se rió, pero era una risa fría, calculada. Señor Morales, creo que está subestimando el amor que su hija siente por mí. Sandra ya me eligió a mí por encima de usted. ¿Realmente cree que va a cambiar de opinión por dinero? Espero que no tengas que averiguarlo. Oh, pero creo que sí lo averiguaré.
Esa noche a las 23:47 recibí el mensaje que cambiaría todo para siempre. Era de Sandra y contenía solo una línea. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. Mientras leía esas palabras una y otra vez, sentí como si algo se rompiera definitivamente en mi interior. No era solo la traición, era la comprensión de que Diego había ganado la primera batalla. Pero yo aún no había comenzado a pelear la guerra. Prefiero quedarme sin padre que perder a mi esposo. Esas 10 palabras brillaban en la pantalla de mi móvil como brasas ardientes. Eran las 23:47 del 12 de marzo de 2024 y acababa de recibir el golpe más devastador de mis 65 años de vida. Ni siquiera cuando los médicos me dijeron que Isabel no superaría el cáncer, sentí un dolor tan profundo y cortante. Me quedé inmóvil en mi sillón de cuero marrón, ese donde Isabel solía acurrucarse conmigo las noches de domingo mientras veíamos películas clásicas. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mis padres. Leí el mensaje una segunda vez, luego una tercera. Cada lectura era como recibir una nueva bofetada. Mi única hija, la niña que había consolado durante sus pesadillas, que había llevado en hombros por todos los parques de Madrid, que había aplaudido en cada recital escolar, acababa de elegir a un ludópata manipulador por encima de su propio padre. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? El teléfono vibró nuevamente. Por un momento esperanzado, pensé que Sandra había recapacitado, que me escribía para disculparse. Pero era otro mensaje más largo. Diego me explicó que estás celoso porque ya no soy tu niñita, que no puedes aceptar que otra persona sea más importante en mi vida. Tiene razón. Desde que mamá murió, me has tratado como si fuera tu esposa, no tu hija. Es enfermizo, papá. Necesitas ayuda psicológica, no nosotros. Mis manos temblaron mientras sostenía el dispositivo. Las acusaciones de Sandra eran como veneno inyectado directamente en mis venas. ¿Celoso? ¿Enfermizo? ¿Tratarla como esposa? Cada palabra era una daga envuelta en la crueldad que solo puede venir de alguien que conoce exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Me levanté del sillón con piernas vacilantes y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Bajo la luz amarillenta de las farolas municipales, pude ver las rosas de Isabel, ahora marchitas por el invierno, pero que en primavera volverían a florecer. Como cada año desde su muerte, había cuidado personalmente cada arbusto, regándolos con la misma dedicación que ella había puesto durante décadas. ¿Era cierto lo que Diego le había dicho a Sandra? Había yo, en mi dolor por la pérdida de Isabel, proyectado sobre mi hija una dependencia emocional inadecuada? La duda se instaló en mi mente como un parásito, devorando mi seguridad interior. Pero entonces recordé los extractos bancarios, las llamadas de los cobradores, las cifras irrefutables. 47.000 euros en deudas de juego no eran fruto de mis celos o mi imaginación. Eran hechos concretos, documentados, verificables. A las 00:30 decidí que no podía seguir torturándome con dudas. Subí a mi despacho en el segundo piso y encendí la lámpara de escritorio. Durante los siguientes 4 horas, me dediqué a una tarea que jamás pensé que tendría que realizar: organizar meticulosamente cada documento, cada recibo, cada prueba de lo que había invertido en la felicidad de Sandra. Abrí el cajón inferior izquierdo de mi escritorio, donde guardaba todos los comprobantes relacionados con la boda. Había sido extremadamente organizado desde el principio, guardando cada factura, cada contrato, cada pago realizado. Isabel siempre se burlaba cariñosamente de mi obsesión por el papeleo, pero ahora esa manía se convertiría en mi salvación. Extendí todo sobre la amplia superficie de roble. 278 documentos perfectamente clasificados por fecha y proveedor. Palacio de los Sueños, 35.000 euros por el alquiler del salón y la decoración básica. La Rosa Dorada, 28.000 euros por el banquete para 150 invitados. Jardín Secreto, 12.000 euros por la decoración floral completa. Los Trovadores, 10.000 euros por la banda musical en vivo. Cada cifra representaba horas de trabajo, años de ahorro, décadas de sacrificio.
Recordé las horas extra que había trabajado durante los últimos 2 años, rechazando vacaciones y fines de semana libres para generar los ingresos adicionales que permitieran a Sandra tener la boda de sus sueños. A las 4:15 de la madrugada, terminé de catalogar todo. El total exacto era de 85.247 euros, sin contar el Mercedes-Benz clase C de 45.000 euros que había comprado como regalo de bodas y que estaba registrado a mi nombre hasta después de la ceremonia. Mientras organizaba los papeles en carpetas claramente etiquetadas, una calma extraña se apoderó de mí. Era como si cada documento fuera una pieza de armadura, protegiéndome contra las acusaciones y manipulaciones de Diego. Tenía pruebas irrefutables de mi generosidad, de mi amor paternal, de mi inversión total en la felicidad de Sandra. A las 6:00 en punto llamé a Teresa. Mi hermana respondió al tercer timbre, con voz somnolienta, pero inmediatamente alerta cuando escuchó mi tono. «Esteban, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Teresa, necesito contarte algo. Sandra me mandó un mensaje anoche». Le leí textualmente ambos mensajes de Sandra. Al final, Teresa permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo. «Dios mío», murmuró finalmente, «ese hombre realmente la tiene completamente manipulada». «¿Crees que estoy equivocado? ¿Que realmente soy un padre posesivo y celoso como dice Sandra?» «Esteban, te conozco desde hace 65 años. Eres muchas cosas. Testarudo, perfeccionista, a veces demasiado protector, pero nunca has sido posesivo de manera enfermiza. Lo que ese Diego le está diciendo a Sandra es manipulación psicológica pura». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. «¿Qué hago, Teresa? Mi propia hija me odia». «No te odia. Está confundida, asustada y completamente bajo la influencia de un maestro manipulador. Pero tienes que mantenerte firme en tus principios. Significa que voy a perderla. A corto plazo, quizás, pero si cedes ahora, si permites que se case con ese hombre sin consecuencias, la perderás para siempre de una manera mucho más devastadora». Después de colgar con Teresa, preparé café y me senté frente a la ventana de la cocina para ver el amanecer. Era martes 13 de marzo y había tomado una decisión que cambiaría todo. Sandra había elegido. Ahora me tocaba a mí elegir también. Durante toda la mañana, reflexioné sobre las palabras que había escuchado en el funeral de Isabel, pronunciadas por el padre González. El amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas, pero necesarias para el bien de la persona amada. En ese momento, había pensado que se refería al dolor de dejar ir a Isabel. Ahora entendía que también se aplicaba al dolor de establecer límites con los hijos adultos, incluso cuando esos límites podrían alejarlos temporalmente. A las 14:30 tomé mi teléfono y marqué el número de Rubén Ortega Méndez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Necesitaba asesoramiento legal antes de tomar el siguiente paso. «Rubén, necesito verte urgentemente. Es sobre Sandra y su boda. ¿Pasó algo grave?» «Acaba de pasar. ¿Tienes tiempo esta tarde?» «Para ti, siempre. Ven a las 17:00. Mientras me preparaba para salir hacia el despacho de Rubén, eché un último vistazo a los 278 documentos perfectamente organizados sobre mi escritorio. Cada papel representaba amor, sacrificio, esperanza, pero también representaban poder. Sandra y Diego habían subestimado algo fundamental. Yo controlaba completamente todos los aspectos financieros de esa boda. Cada contrato estaba a mi nombre, cada pago salía de mis cuentas, cada proveedor tenía mis datos como responsable. Si mi hija prefería quedarse sin padre antes que perder a su futuro esposo, entonces tendría la oportunidad de demostrar qué tan sólido era realmente ese amor cuando no hubiera dinero de papá respaldándolo. La guerra que Diego había comenzado con su manipulación estaba a punto de tomar un giro que ninguno de los dos había anticipado. Y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. La oficina de Rubén Ortega Méndez ocupaba el tercer piso de un elegante edificio en el barrio de Salamanca. Durante 15 años había sido mi asesor legal en todo tipo de asuntos: contratos de construcción, inversiones inmobiliarias
y tristemente, los trámites tras la muerte de Isabel. Ahora necesitaba su experiencia para algo completamente diferente. Esteban, tienes una expresión que no había visto desde el funeral de Isabel, me dijo Rubén mientras servía 2 tazas de té verde en su despacho forrado de libros de derecho. Cuéntame qué ha pasado. Le narré toda la situación con detalle clínico. El descubrimiento de las deudas de Diego, la confrontación con Sandra, los mensajes crueles de la noche anterior. Rubén escuchaba tomando notas ocasionales en su libreta de cuero negro. Muéstrame todos los contratos, pidió cuando terminé mi relato. Abrí mi maletín y extendí los documentos más importantes sobre su escritorio de caoba. Rubén los examinó uno por uno con la meticulosidad de un cirujano, ajustándose las gafas de lectura mientras leía cada cláusula. «Esto está muy bien estructurado», murmuró después de 20 minutos. «Todos los contratos están a tu nombre como contratante principal. Los proveedores tienen tus datos bancarios como única fuente de pago. Sandra y Diego aparecen únicamente como beneficiarios de los servicios sin responsabilidad contractual alguna. ¿Eso significa que puedo cancelar todo legalmente? Absolutamente, pero habrá consecuencias económicas». Rubén abrió una calculadora digital y comenzó a trabajar con las cifras. Veamos, la boda está programada para el 20 de abril, faltan 5 semanas y 2 días. La mayoría de contratos tienen cláusulas de cancelación escalonada. Me explicó detalladamente cada penalización. El Palacio de los Sueños cobraría 3.000 euros por cancelación con menos de 6 semanas de anticipación. La Rosa Dorada, al ser un catering especializado, exigiría 2.500 euros por los ingredientes ya adquiridos y la reserva de personal. Jardín Secreto mantendría 1.000 euros por las flores ya encargadas en Holanda. En total, estarás pagando aproximadamente 7.500 euros en penalizaciones, calculó Rubén. Es dinero perdido, pero considerando que te ahorras los 77.500 euros restantes, sigue siendo una decisión financieramente inteligente. No se trata de dinero, Rubén, se trata de principios. Lo entiendo perfectamente, pero quiero que comprendas todas las implicaciones legales antes de proceder. Se reclinó en su silla giratoria. Una vez que canceles estos contratos, no hay vuelta atrás. Sandra podría intentar acciones legales contra ti. ¿Por qué motivos? Podría alegar daños emocionales, perjuicios por incumplimiento de promesas verbales, incluso daños a su reputación social. Son argumentos débiles jurídicamente, pero podrían complicar tu vida durante meses. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Y el Mercedes-Benz? Eso es más sencillo. El vehículo está registrado a tu nombre, financiado con tu crédito personal y aún no ha sido transferido legalmente a Sandra. Puedes recuperarlo sin problemas legales. ¿Qué hay de las cuentas bancarias conjuntas que abrí con Sandra para los gastos de la boda? Rubén revisó los documentos bancarios que había traído. Estas cuentas están estructuradas como cuentas de depósito con 2 titulares, pero tú eres el único aportante de fondos. Puedes cerrarlas inmediatamente y recuperar el saldo remanente, que según veo aquí, es de 15.000 euros. ¿Y si Diego ya ha dispuesto de parte de esos fondos para sus apuestas? Entonces tendrás base legal para demandarlo por apropiación indebida. Los movimientos bancarios están documentados y cualquier uso no autorizado para fines distintos a los gastos de boda constituye un delito. Rubén se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle Serrano. Esteban, como tu abogado debo preguntarte, ¿estás completamente seguro de que quieres proceder? Una vez que tomes este camino, la relación con Sandra cambiará para siempre. Ya cambió anoche, cuando decidió elegir a un ludópata manipulador sobre su propio padre. Entiende que Sandra puede reaccionar de maneras impredecibles. La manipulación psicológica que describes es muy real y muy poderosa. Diego probablemente la convencerá de que tú eres el villano de esta historia. Prefiero ser el villano que salva a mi hija que el padre complaciente que la ve destruirse. Rubén asintió lentamente. Muy bien. Entonces procedamos metódicamente. Te sugiero que hagas las cancelaciones en un orden específico para minimizar los problemas legales. Durante la siguiente hora, diseñamos una estrategia detallada.
Primero cancelaríamos los servicios más grandes y costosos, el salón y el catering. Luego, los servicios secundarios, flores, música, fotografía. Finalmente, nos ocuparíamos de los aspectos financieros, cerrar las cuentas bancarias, recuperar el Mercedes-Benz y revisar cualquier otro compromiso económico pendiente. ¿Necesito informar a Sandra antes de proceder?, pregunté. Legalmente no. Moralmente, es tu decisión. Pero te aconsejo que documentes todo el proceso. Guarda copias de cada cancelación, cada email, cada conversación telefónica. Si esto termina en los tribunales, necesitarás pruebas de que actuaste de manera responsable y justificada. Antes de irme, Rubén me entregó una carpeta con formularios preimpresos para las cancelaciones y una lista de verificación para asegurarme de no olvidar ningún detalle. Una última cosa, Esteban, me dijo, mientras estrecharme la mano en la puerta. Considera la posibilidad de que Sandra eventualmente reconozca que tenía razón. Cuando eso suceda, y estoy seguro de que sucederá, asegúrate de estar preparado para perdonar. ¿Y si nunca sucede? Entonces al menos sabrás que hiciste todo lo posible por protegerla, incluso de sí misma. Regresé a casa a las 19:30 con una claridad mental que no había sentido en días. En mi estudio, dispuse todo el material que Rubén me había proporcionado junto con mis 278 documentos organizados. Era como preparar una campaña militar, con mapas, estrategias y recursos claramente definidos. Esa noche cené solo una sopa de lentejas que había preparado Isabel y que yo había aprendido a cocinar después de su muerte. Mientras comía, repasé mentalmente cada paso del plan. Mañana miércoles comenzaría las cancelaciones. Para el viernes, todo estaría terminado. El teléfono sonó a las 21:45. Era Teresa. ¿Cómo te fue con Rubén? Perfectamente. Todo está legalmente blindado. Puedo cancelar sin problemas mayores. ¿Y emocionalmente, cómo estás tú? Me quedé pensando antes de responder. Extrañamente tranquilo. Por primera vez desde que descubrí lo de las apuestas, siento que tengo el control de la situación. Me alegra escucharte así. ¿Has sabido algo más de Sandra? Nada. Y creo que es mejor así. Cuando termine de cancelar todo, entonces hablaremos. Esteban, quiero que sepas que apoyo completamente tu decisión. Sé que debe ser la cosa más difícil que has hecho en tu vida. No, Teresa, lo más difícil fue enterrar a Isabel. Esto es doloroso, pero necesario. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito con una copa de brandy Cardenal Mendoza, el mismo que Isabel y yo compartíamos en ocasiones especiales. Miré las fotos familiares dispuestas sobre la repisa. Sandra a los 5 años en su primer día de colegio. Sandra a los 16 en su graduación. Sandra a los 28, el día que me presentó a Diego. En esa última foto, Diego sonreía a la cámara con una expresión que ahora, en retrospectiva, me parecía calculadora. Su brazo rodeaba posesivamente los hombros de Sandra y ella lo miraba con adoración ciega. Había señales desde el principio, pero el amor paternal me había cegado ante ellas. Mañana comenzaría a corregir ese error, sin importar cuán dolorosas fueran las consecuencias. A las 23:30 apagué las luces y subí a mi dormitorio. Antes de acostarme, revisé una vez más mi teléfono. No había mensajes nuevos de Sandra. Dormí profundamente por primera vez en una semana. El miércoles 14 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Me levanté a las 6:30, una hora antes de lo habitual, con la determinación de un general que está a punto de librar la batalla decisiva de su vida. Había dormido mejor que en semanas, como si mi subconsciente hubiera encontrado paz en la certeza de que finalmente iba a actuar. Después de ducharme y vestirme con mi traje azul marino más formal, preparé un desayuno completo: tostadas con tomate, café cargado y zumo de naranja. Necesitaba energía para lo que se avecinaba. Mientras desayunaba, repasé una vez más la lista de verificación que Rubén había preparado, asegurándome de tener todos los números de teléfono, referencias de contrato y documentos necesarios. A las 9:00 en punto, me instalé en mi despacho con todos los materiales organizados sobre el escritorio. La primera llamada sería la más impactante,
el Palacio de los Sueños. Buenos días, habla Elena Vázquez. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, Elena. Soy Esteban Morales Vega. Tengo contratado su salón para el 20 de abril bajo el número de referencia PS 2024-0847. Señor Morales, por supuesto, la boda de su hija Sandra. Todo está progresando perfectamente. Ayer mismo confirmamos el menú degustación y... Elena, lamento interrumpirla, pero necesito cancelar completamente el evento. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que se había cortado la comunicación. «¿Señor Morales?», dijo. «¿Cancelar?». «Así es. Por motivos familiares urgentes, necesitamos cancelar la celebración». «Pero señor, faltan solo 5 semanas. Hemos hecho pedidos especiales, contratado personal adicional, reservado proveedores exclusivos». «Comprendo perfectamente las implicaciones, Elena. Estoy dispuesto a asumir las penalizaciones contractuales correspondientes». Elena me transfirió con el director comercial, Alejandro Ruiz, quien intentó durante 20 minutos convencerme de posponer en lugar de cancelar. Le expliqué educadamente, pero con firmeza, que la cancelación era definitiva e irrevocable. «Señor Morales, la penalización será de 3.000 euros, más el 15% de IVA. Son 3.450 euros que perderá completamente». «Entendido. ¿Cuándo puedo pasar a firmar la cancelación?» «Esta misma tarde, si quiere. Necesitamos formalizar todo cuanto antes para minimizar nuestras propias pérdidas». La segunda llamada fue a La Rosa Dorada. El chef propietario, Fernando Castillo, se mostró inicialmente incrédulo y luego visiblemente molesto. «Don Esteban, llevamos 2 semanas preparando ingredientes especiales para su banquete. Los mariscos están reservados desde Galicia. Hemos contratado 5 cocineros adicionales. Fernando, lamento profundamente los inconvenientes. Compensaré todos los gastos irrecuperables según nuestro contrato. Son 2.500 euros de penalización, más los ingredientes ya adquiridos que no podemos revender. En total, 4.200 euros. Cada cancelación era como recibir una puñalada, no por el dinero, sino por la realidad de lo que estaba destruyendo. Cada proveedor representaba meses de planificación cuidadosa, ilusiones compartidas con Sandra, sueños de verla radiante el día más importante de su vida. La tercera llamada fue a Jardín Secreto. La florista, Carmen López, casi se echó a llorar cuando le comuniqué la cancelación. «Señor Morales, las peonías blancas que encargó su hija vienen directamente de Holanda. Las rosas de jardín están siendo cultivadas especialmente para crear el tono exacto que ella quería. Carmen, conserve las flores que pueda aprovechar para otros eventos. El resto cárguelo a mi cuenta. Son 1.000 euros de penalización, pero las flores especiales suman otros 800 euros. Lo siento mucho, pero no puedo absorber esas pérdidas». Para las 12:30 había completado las 6 llamadas principales. Cada conversación había sido más difícil que la anterior, no solo por las penalizaciones económicas, sino por la genuina consternación de personas que habían invertido tiempo y esfuerzo en hacer realidad lo que creían que era el sueño de una pareja enamorada. El total de penalizaciones ascendía a 7.650 euros, ligeramente superior a la estimación de Rubén, pero dentro de lo esperado. Durante la pausa para almorzar, recibí 3 llamadas perdidas de Sandra. No las respondí. Necesitaba completar todo el proceso antes de enfrentar su inevitable explosión de furia. A las 15:00 me dirigí a la concesionaria Mercedes-Benz en el Paseo de la Castellana. El Mercedes clase C plateado que había comprado para Sandra estaba en el taller, siendo preparado con los últimos detalles que ella había solicitado, tapizados personalizados y un sistema de sonido premium. «Señor Morales, qué sorpresa verle por aquí», me saludó Javier Méndez, el vendedor que había gestionado la compra. «¿Viene a supervisar los últimos ajustes del regalo para su hija?» «En realidad vengo a recuperar el vehículo». La expresión de Javier cambió instantáneamente. «¿Recuperarlo? No entiendo. Necesito que cancelen todos los trabajos pendientes y me devuelvan el automóvil en su estado original.
Las personalizaciones ya realizadas pueden mantenerlas. Pero señor, hemos invertido 3.000 euros en las modificaciones que su hija pidió. Factúrenme ese importe. Solo quiero recuperar el vehículo hoy mismo. Javier se disculpó y fue a consultar con su supervisor. Regresó 15 minutos después con documentos de transferencia reversa. Necesitaremos que firme aquí para anular la transferencia planificada a nombre de la señorita Sandra Morales Jiménez. Mientras firmaba, sentí una melancolía profunda. Había imaginado tantas veces la expresión de Sandra cuando le entregara las llaves el día de su boda. Ahora esas llaves regresaban a mi llavero, frías y pesadas como el metal que las formaba. A las 17:00 estaba en el banco BBVA de la Gran Vía, donde había abierto las cuentas conjuntas con Sandra para gestionar los gastos de la boda. La directora de la sucursal, María Teresa Sánchez, me recibió en su despacho privado. Don Esteban, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Necesito cerrar las cuentas 4431-2567-89 y 4431-2567-90. Son las cuentas conjuntas que abrí con mi hija para los gastos de su boda. María Teresa consultó su ordenador con expresión de extrañeza. Veo aquí que las cuentas tienen un saldo conjunto de 14.750 euros. ¿Hay algún problema? La boda se ha cancelado. Necesito recuperar los fondos. Entiendo. Como usted es el titular principal y único aportante, puede cerrar las cuentas sin problemas. ¿Quiere transferir el saldo a su cuenta personal? Por favor. Mientras María Teresa procesaba las transferencias, me mostró el historial de movimientos de las últimas semanas. La mayoría eran transferencias mías, depósitos regulares para ir cubriendo gastos anticipados. Pero había 3 retiros que me llamaron la atención. 500 euros el 28 de febrero, 750 euros el 5 de marzo y 1.200 euros el 10 de marzo. ¿Puede decirme quién autorizó estos retiros? Según el registro, fueron realizados por la señorita Sandra Morales, con su tarjeta de débito. Todos en cajeros automáticos de diferentes ubicaciones. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las fechas coincidían exactamente con el periodo en que Diego había intensificado sus apuestas, según los extractos que había revisado. Sandra había estado retirando dinero de las cuentas de la boda para dárselo a Diego, probablemente sin saber para qué lo usaba realmente. A las 18:45 regresé a casa con todos los trámites completados. En mi escritorio dispuse los documentos de cancelación, organizados cronológicamente. Palacio de los Sueños, La Rosa Dorada, Jardín Secreto, Los Trovadores, Fotografía Artística Martín y el último, la devolución del Mercedes-Benz. El costo total de las cancelaciones había sido de 8.950 euros entre penalizaciones y gastos irrecuperables. Una cifra considerable, pero insignificante, comparada con los 77.000 euros que me había ahorrado. Más importante aún, había recuperado 750 euros de las cuentas conjuntas, aunque saber que Sandra había estado financiando inconscientemente las apuestas de Diego me generaba una amargura adicional. A las 19:30, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Sandra. Esta vez decidí responder. «Papá, ¿qué has hecho?» Su voz era un grito desesperado que me perforó el corazón. «Hola Sandra, ¿cómo estás?» «No me vengas con cortesías. Elena del Palacio de los Sueños me llamó hace 1 hora. Me dijo que cancelaste todo». «Así es. Te di un ultimátum hasta el 20 de marzo. Han pasado 2 días y no he recibido ninguna confirmación de que Diego esté buscando ayuda profesional». «¡Estás loco! ¿Cómo pudiste hacer esto?» «Muy fácilmente. Todos los contratos estaban a mi nombre. Todos los pagos salían de mis cuentas. Era mi dinero financiando tu boda. Era nuestro dinero. Habíamos acordado que pagarías la boda. Y lo habría hecho con mucho gusto si tu futuro esposo no fuera un ludópata que está usando tus cuentas bancarias para financiar sus apuestas». Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. «Sandra, entre el 28 de febrero y el 10 de marzo, retiraste 2.450 euros de las cuentas de la boda. ¿Sabes para qué usó Diego ese dinero?
Eso no es cierto. Tengo los extractos bancarios aquí mismo. ¿Quieres que te lea las fechas y los importes exactos? El sonido de Sandra llorando me partió el alma, pero sabía que no podía ceder. Papá, por favor, la boda es en 5 semanas. No podemos cancelar todo ahora. Ya está cancelado, Sandra. Todo. El salón, el catering, las flores, la música, la fotografía, y también recuperé el Mercedes-Benz. No puedes hacerme esto. Ya te lo hice. Ahora tú y Diego tendrán que demostrar qué tan real es su amor cuando no hay dinero de papá respaldándolo. Colgué el teléfono con el corazón destrozado, pero la conciencia tranquila. La guerra había comenzado oficialmente. El jueves 17 de marzo comenzó con una calma engañosa. Había dormido sorprendentemente bien después de la llamada devastadora con Sandra, como si mi cuerpo hubiera encontrado alivio en la finalización de un proceso doloroso, pero necesario. Me levanté temprano, preparé mi café habitual y revisé el periódico mientras desayunaba, tratando de mantener una rutina normal en medio del caos emocional que había desatado. A las 10:15 sonó el timbre de mi casa. No esperaba visitas, y por un momento pensé que podría ser el cartero con algún paquete. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Sandra parada en el umbral con los ojos hinchados de llorar y una expresión de desesperación que no había visto desde el día que le diagnosticaron cáncer a Isabel. «Papá, tenemos que hablar», murmuró con voz ronca. Detrás de ella, apoyado contra un taxi que esperaba con el motor encendido, estaba Diego. Su presencia me sorprendió porque esperaba que Sandra viniera sola, como solía hacer cuando necesitaba apoyo emocional de su padre. «Adelante», dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar. «Diego puede esperar en el taxi». «No, papá, Diego viene conmigo. Es mi prometido y tiene derecho a estar presente en esta conversación». Observé a Diego mientras se acercaba a la puerta. Su expresión era una mezcla calculada de humildad fingida y desafío contenido. Llevaba puesta una camisa blanca arrugada y pantalones de vestir que parecían haber sido usados toda la noche. «Buenos días, señor Morales», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lamento mucho que hayamos llegado a esta situación». No respondí a su saludo. Simplemente me hice a un lado y los dejé entrar. En el salón, Sandra se sentó en el sofá donde solía acurrucarse cuando era niña y tenía pesadillas. Diego permaneció de pie detrás de ella, con las manos apoyadas en sus hombros en un gesto que me pareció más posesivo que protector. «Papá, no puedo creer que realmente hayas cancelado todo», comenzó Sandra. «Elena del Palacio me explicó que incluso pagaste las penalizaciones. 8.900 euros perdidos por completo. Es un precio pequeño comparado con lo que habría perdido si hubiera permitido que esta farsa continuara». Diego se tensó visiblemente ante mis palabras. «Señor Morales, creo que está malinterpretando completamente la situación». «¿Malinterpretando?», lo interrumpí. «Tengo documentos bancarios que demuestran que has gastado más de 40.000 euros en casas de apuestas en los últimos 6 meses. Tengo registros de llamadas de empresas de cobranza buscándote por deudas impagadas. ¿Qué exactamente estoy malinterpretando?». Sandra se inclinó hacia adelante, aferrándose a un último vestigio de esperanza. «Diego me explicó todo eso, papá. No son apuestas tradicionales. Es trading de divisas, inversiones en criptomonedas». «Sandra, Bet365 no es una plataforma de criptomonedas. William Hill no es una casa de cambio de divisas. Son casinos online, lisa y llanamente». Diego cambió su estrategia, adoptando un tono más conciliador. «Señor Morales, reconozco que he cometido algunos errores financieros, pero amo profundamente a Sandra y estoy dispuesto a buscar ayuda si eso es lo que necesita para recuperar su confianza. Ahora, después de que cancelé la boda, ¿estás dispuesto a buscar ayuda? A veces necesitamos un shock para darnos cuenta de la gravedad de nuestros problemas», respondió con una humildad que sonaba ensayada. Sandra se animó inmediatamente. «¿Ves, papá? Diego está dispuesto a cambiar. Podemos posponer la boda unos meses, él buscará tratamiento y todo volverá a la normalidad». La miré directamente a los ojos. «Sandra, ¿sabes cuánto dinero retiraste de las cuentas de la boda entre febrero y marzo?». Su expresión cambió instantáneamente.
¿qué tiene que ver eso con 2.450 euros en 3 retiros separados? ¿Para qué usaste ese dinero? Sandra miró nerviosamente a Diego, quien le apretó los hombros en lo que supongo pretendía ser un gesto tranquilizador. Eran gastos personales nuestros, murmuró Sandra. Gastos personales o dinero que le diste a Diego para sus apuestas. Basta ya, explotó Diego, perdiendo finalmente la compostura. No voy a permitir que siga interrogando a Sandra como si fuera una criminal. No, Diego, Sandra no es la criminal aquí. Tú eres el que ha estado manipulándola psicológicamente, usándola financieramente y mintiendo sistemáticamente sobre tus adicciones. Usted no sabe nada sobre nuestra relación. Sé que le has hecho creer que su padre es el enemigo. Sé que la has aislado de su familia. Sé que la has convertido en tu fuente de financiación personal. Sandra se levantó abruptamente. Basta. Los dos. Basta ya. Se colocó entre Diego y yo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, te lo suplico, nos casaremos en el registro civil si es necesario, pero no destruyas nuestra relación por dinero. No se trata de dinero, Sandra. Se trata de que Diego te está usando. Son me ama. ¿En serio? Entonces pregúntale sobre la mujer rubia con la que lo vieron en Príncipe Pío el mes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra se giró lentamente hacia Diego, cuyo rostro había perdido todo el color. ¿De qué está hablando?, susurró Sandra. Diego tartamudeó. No sé de qué habla. Debe ser una confusión. Teresa lo vio claramente, Diego, con una mujer joven, rubia, comportándose de manera muy íntima. Sandra se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Diego, es cierto. Sandra, tu padre está inventando cosas para separarnos. No estoy inventando nada. Saqué mi teléfono y marqué el número de Teresa. Pregúntale tú misma. Pero Sandra no necesitó esa confirmación. Algo en la expresión de Diego, en su incapacidad para negarla rotundamente, le dijo todo lo que necesitaba saber. Dios mío, murmuró, llevándose las manos a la boca. Todo era mentira. Todo. Diego intentó acercarse a ella. Sandra, déjame explicarte. No me toques, gritó alejándose de él como si fuera venenoso. Se giró hacia mí con una expresión de dolor tan profunda que me recordó al día que le dijimos que su madre no se recuperaría. Papá, yo no sabía. Él me dijo que tú... Lo sé, hija, lo sé. Diego vio que la situación se le escapaba de las manos completamente. Su máscara de humildad se desplomó, revelando la verdadera naturaleza que había estado ocultando. Sandra, si realmente me amas, saldremos de aquí ahora mismo. Tu padre nunca va a aceptar nuestra relación, sin importar lo que yo haga. Sandra lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Esa es tu respuesta? Después de que acaba de acusarte de engañarme y usar mi dinero para apostar, tu padre está manipulando la situación. Mi padre pagó 85.000 euros por nuestra boda. Mi padre me regaló un Mercedes-Benz. ¿Cómo es eso manipulación? Porque usa su dinero para controlarte. Y tú usaste mi dinero para apostar. La discusión escaló rápidamente. Diego comenzó a mostrar el temperamento agresivo que había estado ocultando, elevando la voz y haciendo gestos amenazantes. Sandra retrocedió instintivamente, y por primera vez pude ver miedo real en sus ojos cuando miraba al hombre con quien había planeado casarse. «Si no vienes conmigo ahora, Sandra, esto se acabó», rugió Diego. «Entonces se acabó», respondió Sandra con una voz sorprendentemente firme. Diego la miró con incredulidad. «¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Después de todo lo que me has mentido? Sí». Diego se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró hacia mí con una expresión de odio puro. «Esto no termina aquí, viejo. Sandra volverá conmigo cuando se dé cuenta de lo solo que va a estar sin mí. Si Sandra vuelve contigo después de conocer toda la verdad, será su decisión como adulta, pero no será con mi dinero respaldándote». Diego salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Sandra se desplomó en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña. Me senté a su lado, y por primera vez en semanas, ella no se alejó cuando la abracé. «Papá, lo siento mucho. Tienes razón en todo.
Soy una idiota. No eres idiota, Sandra. Fuiste manipulada por un experto. Pero debería haberme dado cuenta. Las señales estaban ahí. El amor nos ciega a veces, pero lo importante es que ahora puedes ver claramente. Permanecimos abrazados durante largo rato, mientras Sandra lloraba no solo por Diego, sino por la pérdida de todos sus sueños sobre el futuro que habían construido juntos. «¿Qué voy a hacer ahora, papá?», preguntó finalmente. «Vas a reconstruirte paso a paso y yo te voy a ayudar. Después de todo lo horrible que te dije, Sandra, eres mi hija. El amor de padre no se cancela como un contrato de boda». Pero incluso mientras la consolaba, una parte de mí sabía que esta reconciliación era solo el comienzo. Diego no se rendiría tan fácilmente, y las próximas semanas pondrían a prueba tanto la determinación de Sandra como mi propia resolución de protegerla. Los días que siguieron al enfrentamiento del 17 de marzo fueron como vivir en el ojo de un huracán. Sandra se quedó en mi casa esa noche, durmiendo en su antigua habitación por primera vez en 2 años. La encontré a las 3 de la madrugada sentada en la cocina, mirando fijamente una taza de manzanilla que se había enfriado completamente. «No puedo dormir», me confesó cuando me senté frente a ella. «Cada vez que cierro los ojos, recuerdo todas las mentiras que me dijo, todas las veces que defendí sus comportamientos extraños. El cerebro necesita tiempo para procesar la traición», le dije, sirviéndome también una infusión. «Cuando perdí a tu madre, tampoco podía dormir. La mente sigue buscando explicaciones, tratando de encontrar sentido a lo que no lo tiene. Pero mamá no te traicionó. Diego sí me traicionó a mí, y yo fui lo suficientemente estúpida como para ayudarle a hacerlo». Durante esa conversación nocturna, Sandra comenzó a revelarme detalles que habían permanecido ocultos durante meses. Me contó sobre las ocasiones en que Diego desaparecía durante horas sin explicación, sobre los cambios de humor repentinos cuando perdía dinero, sobre las excusas elaboradas para pedirle pequeñas cantidades de dinero prestado que nunca devolvía. La semana pasada me pidió 500 euros porque supuestamente su empresa había retrasado el pago de su nómina. Me explicó con voz quebrada. Yo se los di sin dudar porque confiaba en él completamente. El viernes 18 de marzo comenzaron las verdaderas consecuencias sociales de la cancelación. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares, amigos y conocidos que habían recibido noticias fragmentadas sobre lo ocurrido. Mi cuñada Pilar, hermana de Isabel, fue la primera en aparecer en casa alrededor del mediodía con una expresión de preocupación genuina mezclada con curiosidad malsana. «Esteban, ¿es cierto que cancelaste la boda de Sandra?», preguntó sin preámbulos mientras entraba al salón. «Es cierto, Pilar. Descubrí que Diego tiene serios problemas de ludopatía y estaba manipulando a Sandra. Pero hijo, faltan solo 5 semanas. No pudiste esperar hasta después de la boda para resolver esos problemas». Esa actitud, lamentablemente, sería típica de muchas personas en los días siguientes. Para algunos familiares y amigos, la reputación social y evitar la vergüenza de una boda cancelada eran más importantes que proteger a Sandra de un matrimonio destructivo. Sandra, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, apareció en el salón con ojos enrojecidos pero voz firme. «Tía Pilar, mi padre me salvó de cometer el peor error de mi vida. Diego no solo es un ludópata, también me era infiel». La expresión de Pilar cambió inmediatamente. Durante la siguiente hora, Sandra le contó toda la historia, y pude ver cómo mi cuñada pasaba de la incredulidad inicial al apoyo completo. Pero no todas las reacciones fueron tan comprensivas. El sábado 19 de marzo, Sandra recibió una llamada de su amiga íntima, Cristina Vega, quien había sido elegida como dama de honor principal. «Sandra, acabo de recibir tu mensaje sobre la cancelación. ¿Estás completamente segura de lo que estás haciendo?», le preguntó Cristina con tono de reproche. «Yo ya compré el vestido de dama de honor, pagué el hotel para el fin de semana de la boda y tomé días libres en el trabajo. Cristina, Diego me estaba engañando y usando mi dinero para apostar. Pero Sandra, todos los hombres tienen defectos. No se cancela una boda por eso. Podrían haber trabajado en sus problemas después de casarse».
Esa conversación terminó mal, con Cristina acusando a Sandra de ser dramática e inmadura y colgando abruptamente. Fue la primera de varias amistades que Sandra perdería en los días siguientes. El domingo, durante la misa matutina en San Patricio, nuestra parroquia de toda la vida, experimenté directamente el peso de la presión social. Varias personas que conocía desde hacía décadas se acercaron con expresiones de falsa compasión. «Esteban, me enteré de lo de Sandra», murmuró Amparo Ruiz, una mujer que había sido amiga cercana de Isabel. «Qué lástima que no pudieran resolver sus diferencias de otra manera». No eran diferencias, Amparo. El prometido de Sandra tenía problemas graves de adicción al juego. Sí, pero hijo, en mis tiempos las familias resolvían estos problemas internamente. Cancelar una boda es tan público. Esa frase me indignó profundamente. ¿Prefieres que Sandra se case con un ludópata para evitar murmuraciones? Por supuesto que no, pero quizás podrían haber pospuesto en lugar de cancelar. Salí de la iglesia ese domingo con la clara comprensión de que enfrentaríamos meses de comentarios similares de personas que priorizaban las apariencias sobre el bienestar real de Sandra. El lunes 21 de marzo trajo las consecuencias financieras más dolorosas para Sandra personalmente. Recibió llamadas de 3 proveedores, con quienes ella había hecho contratos por separado, usando sus propios ahorros para elementos que yo no había cubierto. La primera llamada fue de Elegancia Nupcial, la boutique donde había comprado su vestido de novia. Elena Moreno, la propietaria, le explicó que el vestido había sido diseñado específicamente para ella y no podía ser vendido a otra clienta. Sandra, el vestido costó 2.800 euros y está completamente personalizado según tus medidas y preferencias. No puedo devolverte el dinero porque es imposible de revender. La segunda pérdida fue el paquete de luna de miel en Santorini que Sandra había reservado como sorpresa para Diego. La agencia de viajes Mediterráneo Tours le informó que, al estar a menos de 6 semanas del viaje, solo podrían reembolsar el 30% del costo total. Señorita Morales, el paquete costó 4.500 euros. Podemos devolverle 1.350 euros, pero los 3.150 euros restantes se pierden debido a las políticas de cancelación de los hoteles y aerolíneas. La tercera pérdida fueron los 200 euros que había pagado por las invitaciones de boda en papel artesanal, ya impresas con sus nombres y la fecha del 20 de abril. En total, Sandra perdió 13.150 euros de sus propios ahorros, dinero que había estado juntando durante 3 años, trabajando como administrativa en una empresa de seguros. «Papá, estos eran todos mis ahorros», me confesó esa noche mientras revisábamos juntos los documentos de cancelación. «Trabajé horas extra durante 2 años para poder pagar estos gastos adicionales sin pedirte más dinero». Ver las lágrimas en sus ojos mientras calculaba sus pérdidas financieras me partió el corazón. Sandra había demostrado responsabilidad e independencia al manejar parte de los gastos con sus propios recursos, y ahora perdía todo por la traición de Diego. «Sandra, te voy a compensar esas pérdidas», le ofrecí inmediatamente. «No, papá. Fueron decisiones mías. Yo elegí confiar en Diego. Yo elegí hacer esos gastos adicionales. Yo elegí defenderlo cuando tú me advertiste. Pero fuiste manipulada. Fui adulta tomando decisiones adultas. Las consecuencias también son mías». Esa respuesta me llenó de orgullo hacia mi hija. A pesar del dolor y la traición, estaba demostrando una madurez y una integridad que Diego nunca había poseído. El martes 22 de marzo, recibimos la noticia que confirmaba definitivamente que habíamos tomado la decisión correcta. Teresa llamó cerca de las 8 de la noche, con información que había obtenido a través de una amiga que trabajaba en el Casino Gran Madrid. «Esteban, necesitas saber esto». Mi amiga Carmen revisó discretamente los registros de Diego en el casino. Ha perdido 23.000 euros adicionales solo en las últimas 3 semanas. ¿23.000 euros más? Sí. Y lo peor es que aparentemente había prometido liquidar esas deudas con el dinero de la boda después del 20 de abril. Sandra, que había escuchado la conversación, se quedó pálida.
Eso significa que planeaba usar el dinero de los regalos de boda para pagar sus deudas de juego. Exactamente. Y según Carmen, cuando se enteró de que la boda se había cancelado, Diego tuvo una crisis nerviosa en el casino. Los de seguridad tuvieron que escoltarlo afuera porque estaba gritando sobre ese viejo manipulador que arruinó sus planes. Esa noche, Sandra y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando sobre todo lo que habíamos descubierto. Cada nueva revelación confirmaba que Diego no solo había sido un novio mentiroso, sino un depredador financiero que había visto en nuestra familia una oportunidad de oro para resolver sus problemas económicos. «Papá, ¿crees que alguna vez me amó realmente?», me preguntó Sandra antes de irse a dormir. «Creo que Diego ama la idea de tener acceso a una vida cómoda, sin responsabilidades. Pero amor verdadero, el tipo de amor que requiere sacrificio personal y compromiso real, no, Sandra. No creo que sea capaz de ese tipo de amor. Entonces, perdí 2 años de mi vida con alguien que solo me veía como una fuente de dinero. No perdiste nada, hija. Aprendiste algo invaluable sobre tu propia fortaleza y sobre la importancia de confiar en tu instinto cuando algo no se siente bien». Mientras Sandra subía a su habitación, yo me quedé en el salón reflexionando sobre las últimas semanas. Habíamos pagado un precio alto por descubrir la verdad. 22.100 euros en total entre mis cancelaciones y las pérdidas de Sandra, además del costo emocional y social. Pero comparado con lo que habría pasado si Sandra se hubiera casado con Diego, era una inversión pequeña en su futuro y su dignidad. Mañana sería miércoles 23 de marzo, y sabía que aún quedaban batallas por librar. Diego no se rendiría fácilmente, y las próximas semanas nos traerían desafíos que aún no podía imaginar. El miércoles 23 de marzo amaneció gris y lluvioso, como si Madrid mismo reflejara el estado emocional que habíamos atravesado durante la última semana. Sandra había regresado a su apartamento el día anterior, necesitando espacio para procesar todo lo ocurrido, pero manteníamos contacto telefónico constante. Por primera vez en meses, nuestras conversaciones eran honestas, sin la tensión artificial que Diego había sembrado entre nosotros. Estaba en mi oficina revisando algunos proyectos de construcción cuando Teresa llegó sin previo aviso a las 11:30. Su expresión era grave y llevaba consigo una carpeta manila que sujetaba con firmeza contra su pecho. «Esteban, tenemos que hablar urgentemente», me dijo mientras cerraba la puerta detrás de ella. «He estado investigando más sobre Diego, y lo que descubrí es peor de lo que imaginábamos». «¿Qué encontraste?». Teresa se sentó frente a mi escritorio y abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos impresos y páginas de notas escritas a mano con su caligrafía meticulosa. «¿Recuerdas que te conté sobre haberlo visto con una mujer rubia en Príncipe Pío? Bueno, decidí contactar a mi amiga Mónica Herrera, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos del Corte Inglés. Le pedí que investigara discretamente si Diego realmente trabajaba donde decía. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué descubrió? Diego Ruiz Santamaría nunca ha trabajado en MKT Solutions Madrid. La empresa existe, pero cuando Mónica llamó preguntando por él, le dijeron que nunca había sido empleado suyo. Sentí como si me hubieran golpeado con un mazo. Entonces, ¿de dónde sacaba el dinero que gastaba normalmente? Esa es la parte más perturbadora. Teresa sacó varios documentos bancarios de la carpeta. A través de Mónica, conseguí contactar con Beatriz Santos, una mujer que trabajó en el Banco Santander hasta el año pasado. Resulta que Diego fue novio de su hermana menor, Patricia Santos, durante 8 meses en 2022. ¿Y qué pasó con esa relación? Teresa me mostró fotografías impresas desde redes sociales. Diego con una joven morena de unos 25 años, sonriendo en restaurantes caros y vacaciones en la playa. Según Beatriz, Diego convenció a Patricia de que era un empresario exitoso en el sector tecnológico. La muchacha, que era cajera en una sucursal bancaria, comenzó a prestarle dinero regularmente para inversiones temporales que siempre tenían algún problema burocrático que impedía que él pudiera acceder a sus fondos principales. El mismo patrón que usó con Sandra. Exactamente. Pero con Patricia fue más agresivo.
En 6 meses, le sacó 18.000 euros de sus ahorros personales. Cuando la familia se enteró y lo confrontó, Diego desapareció de la noche a la mañana, dejando solo una nota diciendo que había tenido que viajar urgentemente a Alemania por negocios. Revisé las fechas en los documentos. Eso significa que conoció a Sandra apenas 2 meses después de estafar a Patricia Santos. Correcto. Y hay más. Teresa sacó otra serie de documentos. Mónica tiene una prima que trabaja en una inmobiliaria del barrio de Chamberí. Le pedí que verificara la dirección que Diego había dado como su domicilio. ¿Existe la dirección? Existe, pero Diego nunca ha vivido allí. Es un edificio de oficinas comerciales. Según el conserje, Diego apareció hace 1 año pidiendo usar la dirección para recibir correspondencia a cambio de 50 euros mensuales. La magnitud del engaño me dejó sin palabras. Diego no solo había mentido sobre su trabajo y sus finanzas, sino que había construido una identidad completamente falsa para ganarse la confianza de Sandra. Teresa, ¿cómo pudiste conseguir toda esta información en tan poco tiempo? Cuando vi cómo ese hombre había manipulado a Sandra, decidí usar todos mis contactos para investigarlo a fondo. Llamé a todas las amigas que tengo en bancos, empresas, inmobiliarias. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos profesionales son pequeños. Me mostró entonces la pieza más inquietante de evidencia: fotografías tomadas desde un teléfono móvil que mostraban a Diego entrando y saliendo de un apartamento en el barrio de Malasaña. ¿Quién tomó estas fotos? Carmen Díaz, mi amiga del casino. Le pedí que lo siguiera discretamente después del incidente del martes pasado. Resulta que Diego no se quedó sin hogar cuando terminó con Sandra. Ha estado viviendo con una mujer llamada Lucía Martín, de 29 años, que trabaja como enfermera en el Hospital Ramón y Cajal. ¿Otra víctima? Eso parece. Según los vecinos que Carmen logró que hablaran, Diego lleva 3 meses viviendo allí, diciéndole a Lucía que está separándose gradualmente de su exnovia, porque la relación se había vuelto tóxica. La revelación me dejó helado. Mientras Sandra planeaba su boda y yo invertía 85,00 euros en su felicidad, Diego estaba construyendo una relación paralela con otra mujer, probablemente usando las mismas mentiras y manipulaciones que había empleado con mi hija. ¿Sandra sabe sobre Lucía? Aún no. Quería hablarte primero para decidir cómo y cuándo contárselo. En ese momento, comprendí que Sandra no había perdido a un novio infiel. Había escapado de un depredador profesional que se especializaba en explotar mujeres trabajadoras y familias con recursos económicos. Teresa, necesito que me consigas toda la información posible sobre Lucía Martín. Si Diego la está manipulando como manipuló a Sandra, tiene derecho a saber la verdad. Ya lo pensé. Carmen va a tratar de hacer contacto indirecto con ella. Aparentemente Lucía ya le ha prestado dinero a Diego para emergencias médicas familiares. Pasamos las siguientes 2 horas revisando toda la evidencia que Teresa había recopilado. Era como armar un rompecabezas macabro. Cada pieza revelaba una nueva dimensión de la sociopatía de Diego. Había al menos 4 números de teléfono diferentes registrados a su nombre en distintos bancos y empresas. Había usado 3 direcciones diferentes en documentos oficiales durante los últimos 2 años. Y según los registros de Hacienda que Mónica había logrado consultar, Diego no había presentado declaración de renta en los últimos 3 años. Es un fantasma financiero, murmuré mientras organizaba los documentos. Vive completamente fuera del sistema legal. Y lo más preocupante es que es muy bueno en lo que hace. Si no hubieras sido tan meticuloso con tus registros financieros, si no hubieras tenido la fortaleza de enfrentar a Sandra cuando descubriste las apuestas, Diego habría consumado su estafa más grande hasta la fecha. A las 15:00 decidí llamar a Sandra para pedirle que viniera a casa. No podía contarle estas revelaciones por teléfono. Necesitaba estar presente para apoyarla cuando procesara la verdadera magnitud de la traición que había sufrido. «Papá, ¿pasó algo?», me preguntó cuando escuchó el tono serio de mi voz. «Sandra, necesito que vengas a casa. Teresa ha descubierto información muy importante sobre Diego que tienes que conocer».
¿Más información? Papá, ya sé suficiente. Sé que me mentía, que apostaba, que probablemente me engañaba. Hija, esto es diferente. Por favor, ven. Sandra llegó a las 16:30, acompañada por una expresión de agotamiento emocional que me partió el corazón. Durante los últimos días había envejecido años, perdiendo la juventud radiante que la había caracterizado durante toda su vida. Teresa le presentó la información gradualmente, comenzando con las mentiras sobre el trabajo y la dirección, continuando con la historia de Patricia Santos y finalmente revelando la existencia de Lucía Martín. Observé el rostro de Sandra mientras procesaba cada revelación. Primero incredulidad, luego dolor, después furia y finalmente una calma extraña que me preocupó más que cualquier otra reacción. Entonces nunca me amó, dijo con voz plana cuando Teresa terminó. Ni siquiera un poquito, era solo otro trabajo para él. Sandra. No, papá, está bien, necesitaba escuchar esto. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Isabel solía trabajar. Durante 2 años compartí mi cama, mi dinero, mis sueños con un hombre que probablemente se reía de mí cada noche. No te tortures con esos pensamientos. ¿Sabes lo que más me duele? Se giró hacia nosotros con lágrimas en los ojos, pero voz firme. Que yo le conté todo sobre mamá, sobre cómo había sido su muerte, sobre mis miedos y mis esperanzas. Le abrí mi alma completamente y él lo usó todo como información para manipularme mejor. Teresa se acercó a ella y la abrazó. Sandra, eres una mujer buena que confió en la persona equivocada. Eso no te hace estúpida, te hace humana. ¿Qué hacemos con la información sobre Lucía?, preguntó Sandra después de varios minutos de silencio. Esa decisión es tuya, le respondí. Podemos contactar con ella para advertirle, o podemos mantener la información privada. Sandra reflexionó durante largo rato. Quiero hablar con ella. Si Diego la está estafando como me estafó a mí, tiene derecho a saberlo. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Esa respuesta me llenó de orgullo hacia mi hija. A pesar de su propio dolor, estaba pensando en proteger a otra mujer de sufrir el mismo engaño. ¿Estás segura? Podría ser una conversación muy difícil. Papá, durante 2 años Diego me hizo creer que yo era especial, que era la mujer de su vida. Si Lucía está escuchando las mismas mentiras, merece conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras Teresa organizaba el contacto con Lucía a través de Carmen, yo reflexioné sobre la transformación de Sandra durante las últimas semanas. La mujer ingenua que había defendido ciegamente a Diego había evolucionado hacia alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Diego había intentado destruir a mi hija, pero inadvertidamente había forjado en ella una fortaleza que nunca habría desarrollado de otra manera. Sin embargo, sabía que aún faltaba el capítulo final de esta historia, y tenía la sensación de que Diego no desaparecería silenciosamente como había hecho con Patricia Santos. Esta vez había perdido demasiado dinero potencial y los hombres como él no aceptan la derrota fácilmente. La guerra estaba lejos de terminar. El viernes 25 de marzo comenzó con una llamada inesperada que cambiaría definitivamente el rumbo de los acontecimientos. Eran las 8:45 de la mañana cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Al responder, escuché una voz femenina temblorosa y desesperada. «Señor Morales, soy Lucía Martín. Creo que necesitamos hablar sobre Diego». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Teresa había logrado hacer contacto indirecto con ella a través de Carmen, pero no esperaba que Lucía tomara la iniciativa de llamarme directamente. «Buenos días, Lucía. ¿Qué ha pasado?» Anoche Diego llegó a casa completamente enloquecido, gritando sobre usted y Sandra. Rompió varios objetos de mi apartamento y me dijo cosas terribles sobre su familia. Su voz se quebró. Después desapareció llevándose mi laptop y las joyas que heredé de mi abuela. ¿Estás herida? ¿Necesitas ayuda médica? Físicamente estoy bien, pero, señor Morales, encontré cosas. Después de que se fue, revisé sus pertenencias y encontré documentos, fotos,
incluso cartas de amor dirigidas a otras mujeres. Lucía, ¿puedes venir a mi oficina esta mañana? Mi hija Sandra quiere conocerte y creo que juntas pueden ayudarse mutuamente a entender lo que realmente ha estado haciendo Diego. Sandra querrá verme. Pensé que me odiaría. Sandra es una mujer extraordinaria que ha pasado por exactamente lo mismo que tú. Créeme, lo último que siente por ti es odio. A las 11:00, Lucía Martín entró en mi oficina acompañada por Sandra, quien había insistido en ir a buscarla personalmente a la estación de metro. Lucía era una mujer menuda de 29 años, con el cabello castaño recogido y ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. Llevaba consigo una bolsa de plástico con documentos que Diego había dejado en su apartamento. «Señor Morales, antes que nada quiero pedirle disculpas», comenzó Lucía con voz apenas audible. «Diego me contó que usted era un padre controlador y manipulador que no podía aceptar que Sandra fuera feliz con otro hombre. ¿Y ahora qué piensas?» «Ahora pienso que Diego es un monstruo muy inteligente que sabe exactamente qué mentiras decir para que las mujeres hagamos lo que él quiere». Sandra se sentó junto a Lucía y le tomó la mano suavemente. «¿Cuánto tiempo llevabas con él?» «4 meses oficialmente, pero ahora me doy cuenta de que probablemente llevaba más tiempo planeando acercarse a mí». Lucía abrió su bolsa y comenzó a sacar documentos. «Trabajo en el Hospital Ramón y Cajal, y Diego aparecía frecuentemente en la cafetería del hospital. Decía que visitaba a un tío enfermo, pero ahora creo que me estaba estudiando». «¿Cómo comenzó su relación?» «Un día me invitó a tomar café y me contó una historia muy triste sobre cómo su novia lo había dejado por presiones familiares. Dijo que los padres de ella no lo aceptaban porque no venía de una familia con dinero y que estaba pasando por una depresión terrible. Sandra y yo intercambiamos miradas. Era la versión distorsionada de nuestra situación, convertida en una herramienta de manipulación emocional. ¿Te pidió dinero desde el principio?» «No, fue muy sutil. Primero me pagaba cenas caras, me compraba pequeños regalos, me hacía sentir especial. Después comenzaron las emergencias familiares. Su madre necesitaba una operación urgente, su hermano había tenido un accidente, problemas con la empresa donde supuestamente trabajaba». Lucía extrajo de su bolsa una libreta donde había anotado meticulosamente cada préstamo que le había hecho a Diego. «En 4 meses le presté 8.400 euros», dijo con voz quebrada. Todo el dinero que había ahorrado durante 2 años para comprar un coche. Sandra la abrazó espontáneamente. «Lucía, yo perdí 13.000 euros de mis propios ahorros, más otros 2.400 que retiré de las cuentas de la boda para dárselos sin que mi padre se enterara». «¿En serio? ¿A ti también te pidió dinero constantemente?» «Sí, pero era muy inteligente. Nunca eran cantidades enormes de una vez. 50 euros aquí, 200 allá, 500 por una emergencia. Al final sumas todo y te das cuenta de que has estado financiando su adicción al juego durante meses». Lucía entonces nos mostró la evidencia más perturbadora que había encontrado. Un cuaderno donde Diego llevaba un registro detallado de sus objetivos financieros con diferentes mujeres. «Encontré esto escondido en el fondo de mi armario», dijo mientras abría el cuaderno. «Hay listas con nombres de mujeres, sus trabajos, sus situaciones familiares, y al lado una estimación de cuánto dinero podría sacar de cada una». Mi sangre se heló cuando vi la página dedicada a Sandra. Diego había anotado: «Sandra Morales, 32 años, administrativa, padre viudo con dinero, potencial boda 80.000, 100.000 euros, objetivo a largo plazo». En la página siguiente estaba la información de Lucía. Lucía Martín, 29 años, enfermera, sin familia cercana, ahorros estimados 10, 0 euros, vulnerable emocionalmente. «Este hombre es un psicópata», murmuré mientras revisaba otras páginas que contenían información sobre al menos 6 mujeres diferentes, incluyendo a Patricia Santos. «Hay más», dijo Lucía con voz temblorosa. «Anoche, antes de irse, Diego me dijo que todo esto era culpa suya, señor Morales, que usted había arruinado el mejor plan que había tenido nunca y que iba a hacer que se arrepintiera. ¿Te amenazó directamente?»
No a mí, pero sí habló sobre usted y Sandra. Dijo cosas como ese viejo no sabe con quién se ha metido y voy a recuperar lo que es mío. Sandra se tensó visiblemente. ¿Crees que podría hacer algo violento? No lo sé, pero nunca lo había visto tan furioso. Rompió mi televisor, tiró todos los platos al suelo y cuando traté de calmarlo, me gritó que me callara porque las mujeres estúpidas como yo habíamos arruinado todo. Decidí inmediatamente que era momento de involucrar a las autoridades. Llamé a comisaría y reporté las amenazas, el robo de las pertenencias de Lucía y proporcioné toda la evidencia documental que habíamos recopilado sobre las estafas de Diego. El inspector Javier Moreno llegó a mi oficina a las 15:30 y tomó declaración detallada tanto a Sandra como a Lucía. Cuando vio el cuaderno con los objetivos financieros, su expresión se volvió muy seria. Señoras, esto es evidencia de un patrón criminal sistemático. Diego Ruiz no es simplemente un novio mentiroso, es un estafador profesional que se especializa en fraude romántico. ¿Pueden arrestarlo?, preguntó Sandra. Con esta evidencia, sí, pero primero tenemos que encontrarlo. ¿Alguna de ustedes sabe dónde podría estar ahora? Lucía negó con la cabeza. Se llevó todo lo que tenía en mi apartamento. Creo que planeaba desaparecer completamente. Pero el inspector Moreno nos explicó algo que no habíamos considerado. Hombres como Diego raramente abandonan una situación donde han invertido tanto tiempo y esfuerzo sin hacer un último intento por recuperar lo perdido. En mi experiencia, estos estafadores profesionales no desaparecen silenciosamente cuando pierden una oportunidad grande. Se obsesionan, se vuelven impredecibles y a menudo cometen errores que los exponen completamente. Esa predicción resultaría profética. El domingo 27 de marzo, Sandra recibió 15 llamadas perdidas de Diego entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada. Cuando finalmente respondió al teléfono, se encontró con un Diego irreconocible. Su voz era áspera, parecía bajo la influencia de alcohol o drogas, y alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Sandra, mi amor, todo esto ha sido un malentendido terrible, comenzaba Diego con voz pastosa. Tu padre me ha tendido una trampa, ha manipulado las evidencias para separarnos. Diego, es inútil. Sé la verdad sobre Patricia, sobre Lucía, sobre todo. Esas mujeres no significan nada. Tú eres la única que me importa. Podemos irnos a otro país, empezar de nuevo. No quiero volver a verte nunca. Tu padre me debe 80.000 euros, gritó súbitamente. Prometió pagar una boda y ahora tiene que cumplir. Si no, voy a demandarlos por daños y perjuicios. Sandra colgó, pero Diego siguió llamando obsesivamente durante toda la madrugada. El lunes por la mañana encontramos a Diego acampado frente a mi oficina, sucio, desaliñado y claramente perturbado mentalmente. Cuando llegué al trabajo a las 9:00, se acercó tambaleándose con ojos inyectados en sangre. Esteban Morales, usted arruinó mi vida. Inmediatamente llamé a la policía mientras mantenía distancia de él. Diego continuó gritando acusaciones incoherentes sobre conspiraciones familiares y dinero robado hasta que llegaron los agentes. Cuando intentaron arrestarlo, Diego finalmente reveló su verdadera naturaleza. Se resistió violentamente, insultó a los policías y gritó que iba a quemar todo si no recuperaba su dinero de la boda. Fue arrestado por alteración del orden público, amenazas y resistencia a la autoridad. En sus bolsillos encontraron las joyas robadas de Lucía y una lista manuscrita con direcciones de mi casa, mi oficina y el apartamento de Sandra. El martes 29 de marzo, el inspector Moreno nos informó que Diego había confesado parcialmente durante el interrogatorio, admitiendo haber estafado a varias mujeres, pero insistiendo en que todas sabían en qué se estaban metiendo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sandra. Con la evidencia que ustedes proporcionaron, más el testimonio de Patricia Santos que logramos contactar, Diego enfrentará cargos por estafa agravada, apropiación indebida y amenazas. Probablemente recibirá entre 2 y 4 años de prisión. Esa tarde, Sandra y yo nos sentamos en mi jardín contemplando las rosas de Isabel que comenzaban a mostrar los primeros brotes de la primavera.
Papá, ¿crees que soy muy ingenua por haber confiado en él? Sandra, confiar en las personas que amamos no es ingenuidad, es humanidad. Diego explotó esa humanidad, pero eso dice algo terrible sobre él, no sobre ti. Perdí 2 años de mi vida, 15.400 euros de mis ahorros y casi destruyo nuestra relación. Pero ganaste algo invaluable, conocimiento sobre tu propia fortaleza y sobre lo que realmente vale un amor verdadero. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente después de todas las cosas horribles que te dije? Porque eres mi hija y el amor de padre no se tambalea con las tormentas temporales. Esa noche, mientras Sandra dormía en su antigua habitación por última vez antes de regresar definitivamente a su apartamento, reflexioné sobre los últimos 2 meses. Habíamos perdido dinero, tiempo y tranquilidad emocional, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre cimientos más sólidos y honestos. Diego había intentado destruir nuestra familia para beneficio personal, pero inadvertidamente había fortalecido los lazos que realmente importaban. El depredador había sido cazado y nosotros habíamos sobrevivido más fuertes que nunca. Julio de 2024. 4 meses habían transcurrido desde el arresto de Diego y la vida había adquirido un ritmo completamente diferente al que conocía antes de esta experiencia. Me encontraba sentado en la terraza de mi casa una tarde de sábado, observando cómo el sol dorado se filtraba entre las hojas del roble centenario que Isabel había plantado cuando Sandra era apenas una niña. La transformación no había sido inmediata ni fácil. Los primeros días después del arresto de Diego fueron extraños, llenos de un silencio que no sabía si era paz o vacío. Sandra había regresado a su rutina laboral, pero ambos necesitábamos tiempo para procesar todo lo acontecido y redefinir quiénes éramos después de esta tormenta. Mi primer paso hacia la renovación personal llegó de manera inesperada. El 15 de abril, exactamente 5 días antes de lo que habría sido la fecha de la boda cancelada, recibí una llamada de Carlos Vega, un antiguo compañero de la universidad que había perdido de vista hacía más de una década. Esteban, me enteré por casualidad de lo que pasaste con Sandra, me dijo Carlos durante nuestra primera conversación telefónica en años. Quiero que sepas que admiro mucho la valentía que tuviste para enfrentar esa situación. ¿Valentía? A veces pienso que simplemente fue terquedad. No, amigo. Conozco padres que habrían cerrado los ojos ante las señales evidentes solo para evitar conflictos familiares. Lo que hiciste requirió mucho coraje. Carlos me invitó a acompañarlo a una actividad que jamás había considerado: fotografía urbana. Cada domingo por la mañana, un grupo de jubilados y profesionales maduros se reunían en diferentes barrios de Madrid para capturar la vida cotidiana de la ciudad a través del lente de sus cámaras. Mi primera sesión fue en el Parque del Retiro, el domingo 21 de abril. Llevaba conmigo una cámara digital básica que había comprado años atrás para documentar proyectos de construcción, pero que rara vez usaba para propósitos creativos. La fotografía te enseña a ver el mundo de manera diferente, me explicó María Santos, una viuda de 58 años que se había unido al grupo después de perder a su esposo por COVID-19. Cuando miras a través del visor, te obligas a enfocar tu atención en el presente momento, no en el pasado o el futuro. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Durante meses, había estado atrapado entre el dolor del pasado reciente y la ansiedad sobre el futuro de mi relación con Sandra. La fotografía se convirtió en mi ancla al presente. Mis primeras imágenes fueron torpes, composiciones desequilibradas, exposiciones incorrectas, enfoques imprecisos. Pero gradualmente, domingo tras domingo, comencé a desarrollar un ojo más agudo para capturar momentos significativos. Un anciano alimentando palomas junto al estanque, una pareja joven compartiendo churros en un banco, niños corriendo tras burbujas de jabón que brillaban como pequeños arcoíris. En mayo, Sandra notó el cambio en mi actitud durante una de nuestras cenas semanales, una tradición que habíamos establecido para reconstruir gradualmente nuestra comunicación. Papá,
Tienes una energía diferente últimamente, observó mientras compartíamos paella en mi cocina. Es como si hubieras encontrado algo que te hace genuinamente feliz. La fotografía me ha dado una nueva perspectiva sobre muchas cosas, le confesé. Cuando estás detrás de la cámara, aprendes que la belleza a menudo se encuentra en lugares inesperados, incluso en situaciones que inicialmente parecen caóticas o dolorosas. Sandra sonrió con una calidez que no había visto en sus ojos desde antes de conocer a Diego. ¿Te refieres a nuestra situación? Entre otras cosas, sí. Durante meses vi nuestra crisis como una tragedia familiar. Ahora la entiendo como una oportunidad de crecimiento que ninguno de nosotros habríamos elegido, pero que ambos necesitábamos. Mi segunda actividad renovadora llegó a través de Carlos, quien también pertenecía a un club de ajedrez llamado Peón de Oro, ubicado en un local acogedor del barrio de Malasaña. Los martes y jueves por la tarde, hombres y mujeres de todas las edades se reunían para jugar partidas, analizar estrategias y disfrutar de conversaciones que iban mucho más allá del tablero. El ajedrez es el deporte más democrático que existe, me explicó Andrés Ruiz, un profesor retirado de 71 años que se había convertido en mi mentor no oficial. No importa tu edad, tu condición física o tu situación económica, solo importa cómo piensas y cómo planificas. Las primeras semanas fueron humillantes. Perdí partida tras partida contra oponentes que parecían ver 5 movimientos por delante mientras yo apenas lograba planificar el siguiente. Pero gradualmente, mi juego mejoró y, más importante aún, mi capacidad de análisis estratégico se agudizó. ¿Sabes qué me gusta de tu estilo de juego?, me comentó Andrés después de una partida particularmente reñida en junio. Eres muy paciente. No te apresuras a atacar. Prefieres construir posiciones sólidas y esperar el momento adecuado para actuar. Supongo que eso refleja cómo manejé la situación con Sandra, reflexioné. Podría haber explotado emocionalmente cuando descubrí las mentiras de Diego, pero elegí documentar todo cuidadosamente y actuar de manera calculada. Exactamente. El ajedrez nos enseña que las mejores victorias no son las más rápidas, sino las más completas. Mientras yo redescubría pasiones dormidas, Sandra también experimentaba su propia transformación. Había decidido buscar terapia psicológica para procesar la manipulación emocional que había sufrido. Una decisión que inicialmente me preocupó, pero que resultó ser profundamente sanadora. La terapeuta me ayudó a entender que no fui víctima por ser estúpida o ingenua, me contó Sandra durante una de nuestras cenas de junio. Fui víctima porque Diego era un manipulador experto que estudió mis vulnerabilidades emocionales y las explotó sistemáticamente. ¿Te sientes mejor entendiendo eso? Mucho mejor. Durante semanas me torturé pensando en todas las señales que había ignorado, pero la realidad es que Diego era increíblemente hábil ocultando su verdadera naturaleza. Incluso tú, que tienes mucha más experiencia de vida, necesitaste evidencia documental concreta para estar completamente seguro de sus mentiras. En el ámbito profesional, Sandra había tomado una decisión valiente: usar sus ahorros restantes para inscribirse en un curso nocturno de contabilidad avanzada con el objetivo de mejorar sus perspectivas laborales y aumentar su independencia económica. No quiero volver a estar en una posición donde dependa financieramente de nadie, ni siquiera de ti, papá, me explicó con determinación. Quiero saber que puedo mantenerme completamente por mí misma. Eso me parece excelente, pero espero que sepas que siempre tendrás mi apoyo si lo necesitas. Lo sé, y te lo agradezco, pero la diferencia es que ahora será mi elección pedirte ayuda, no una necesidad desesperada. En julio, recibimos noticias sobre el juicio de Diego. El inspector Moreno nos informó que, ante la abrumadora evidencia presentada, Diego había aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público que habría expuesto aún más víctimas. Recibirá 3 años y medio de prisión, más la obligación de restitución económica a todas las víctimas identificadas, nos explicó el inspector. Además, quedará registrado en bases de datos que dificultarán significativamente que repita estos patrones en el futuro. Curiosamente,
La noticia de su condena no me generó satisfacción vengativa. Más bien sentí una especie de cierre tranquilo, como cuando terminas de leer un libro perturbador pero necesario. ¿Cómo te sientes sobre Diego ahora?, le pregunté a Sandra después de que el inspector se fuera. Extrañamente siento lástima por él, respondió después de reflexionar. No lástima romántica, sino lástima humana. Debe ser terrible vivir sin la capacidad de amar genuinamente a otra persona. Esa respuesta me confirmó que Sandra había logrado una madurez emocional que Diego, irónicamente, había ayudado a catalizar. La transformación más significativa en nuestras vidas llegó a finales de julio, cuando Sandra conoció a Alejandro Herrera, un compañero de clase en su curso de contabilidad. Alejandro era un hombre de 34 años, divorciado, con un hijo de 8 años, que trabajaba como supervisor en una empresa de logística. Es completamente diferente a Diego, me contó Sandra después de su tercera cita. Es tranquilo, honesto sobre sus finanzas, habla abiertamente sobre su divorcio y su hijo. No hay misterios ni historias contradictorias. ¿Te gusta? Me gusta su estabilidad emocional. No siento que tenga que demostrar nada o esconder nada cuando estoy con él. Conocí a Alejandro durante una cena familiar en agosto. Era un hombre sencillo, directo, que hablaba con cariño genuino sobre su hijo y mostraba respeto evidente hacia Sandra. No había gestos grandiosos ni promesas románticas exageradas, solo una presencia sólida y confiable. Señor Morales, Sandra me contó lo que pasaron con su ex prometido, me dijo Alejandro durante nuestra primera conversación privada. Quiero que sepa que entiendo completamente por qué fue tan protector. En su lugar, yo habría hecho exactamente lo mismo. ¿No te molesta que Sandra tenga un padre que se involucra en sus relaciones? Al contrario, me tranquiliza saber que ella tiene una familia que la ama lo suficiente como para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Esa respuesta me conquistó inmediatamente. En septiembre, mientras revisaba las fotografías que había tomado durante el verano, me di cuenta de que muchas capturaban momentos de renovación. Brotes verdes emergiendo del asfalto urbano, edificios antiguos siendo restaurados, personas de todas las edades comenzando nuevas aventuras en parques y plazas. Sin darme cuenta, había estado documentando mi propio proceso de renacimiento. Una tarde de octubre, Sandra y yo visitamos juntos la tumba de Isabel por primera vez desde antes de la crisis con Diego. Llevamos flores frescas y nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Crees que mamá habría manejado la situación de manera diferente?, preguntó finalmente Sandra. Tu madre tenía una intuición extraordinaria para leer a las personas, reflexioné. Probablemente habría detectado algo sospechoso sobre Diego desde el principio. Pero en cuanto a las decisiones difíciles, creo que habríamos actuado como un equipo, tal como hicimos con todos los desafíos importantes de tu crianza. ¿Crees que ella estaría orgullosa de cómo manejamos esto? Miré la lápida de mármol donde estaba grabado el nombre de Isabel, junto con una frase que habíamos elegido juntos. El amor verdadero trasciende el tiempo. Creo que estaría orgullosa de que aprendimos a diferencia entre amor y manipulación, entre generosidad y explotación, entre unidad familiar y dependencia tóxica. Ahora, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, puedo afirmar con certeza que los meses más difíciles de nuestras vidas se convirtieron paradójicamente en los más transformadores. Perdimos 35.150 euros entre cancelaciones, penalizaciones y ahorros personales de Sandra. Perdimos 2 años de planificación ilusionada y meses de paz emocional. Perdimos la confianza ciega en que las buenas intenciones siempre producen buenos resultados. Pero ganamos algo invaluable: la sabiduría de reconocer la diferencia entre amor auténtico y manipulación experta, la fortaleza para tomar decisiones dolorosas pero necesarias, y la comprensión profunda de que proteger a quienes amamos a veces requiere ser el villano temporal de sus historias. Sandra se ha convertido en una mujer más fuerte, más independiente y más consciente de su propio valor. Yo he redescubierto pasiones que creía perdidas para siempre y he encontrado una comunidad de amigos genuinos
en personas que jamás habría conocido sin esta crisis. Nuestra relación padre-hija, que Diego intentó destruir para su beneficio personal, emergió más sólida y honesta que nunca. A los 65 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para encontrar nuevas fuentes de alegría, para construir amistades significativas basadas en intereses compartidos, en lugar de obligaciones familiares. Diego Ruiz Santamaría nos enseñó, sin pretenderlo, que el amor verdadero a veces requiere guerra, que la generosidad sin límites puede convertirse en complicidad con el abuso y que los depredadores emocionales solo pueden operar en la oscuridad del secreto familiar. Al final, el hombre que intentó robarnos nuestro dinero, nuestra paz y nuestra unidad familiar, terminó regalándonos la oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente cuando se quitaban todas las ilusiones y se revelaban todas las verdades. Si pudiera enviar un mensaje a otros padres que enfrentan situaciones similares, sería este: confíen en sus instintos, documenten todo cuidadosamente y nunca permitan que el miedo al conflicto temporal los disuada de proteger el bienestar a largo plazo de sus hijos. Porque al final, como dice la inscripción en la tumba de Isabel, el amor verdadero trasciende el tiempo, las crisis e incluso las traiciones más dolorosas. Y ese amor, cuando es genuino, siempre encuentra la manera de triunfar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.